Ahora, gracias, pastor. Muy bien. Ok, vamos a poner un himno. A ver si lo consigo ahora. Okay. ¿Lo pueden ver? Sí, pastor. No es como yo, aunque se haya hecho hombre y le llame por su nombre. No es como yo, no es como yo, aunque en todo fue tentado. Él es limpio y sin pecado. No es como yo. La pureza y santidad son su color de piel. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, aunque se haya hecho carne y mi hermano él se llame. No es como yo, no es como yo. En el cielo está su trono, su poder lo llena todo. No es como yo. La creación toda rodilla dobla a sus pies. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. No es como yo, Él es santo y es perfecto, es sublime y es eterno. No hay comparación. No es como yo, Él
trasciende lo que existe y de majestad se viste. No hay comparación. Muy bien, hoy vamos a tener con nosotros al pastor Anduesa, William, nuevamente. Bienvenido, William. Dios te bendiga. Vamos a dar Bueno. Bueno, gracias, Pastor Saúl. Saludo a los hermanos. Veo que tienen el tono un poco diferente al mío. Parecen centroamericanos muchos de ellos, otros pueden ser americanos, no lo sé, pero es un grato honor y placer estar con ustedes esta mañana, colaborando con la predicación del Evangelio. Hoy tengo un tema que he llevado por título ¿Dónde está el Cordero? Es una pregunta teológica que sale de la misma Biblia. ¿Dónde está el Cordero? Cuando leo el libro de Apocalipsis, me doy cuenta rápidamente que hay un nombre que es muy repetitivo, frecuente en el libro de Apocalipsis, y es el Cordero. 22 veces en todo el libro de Apocalipsis se habla de la palabra Cordero. Se habla de un Cordero sentado a la diestra de Dios. Apocalipsis, por ejemplo, 7, 8, 14 dice lo siguiente. Apocalipsis 7, 14. Yo respondí, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Cuando estemos en el día final, en la eternidad, también Apocalipsis nos habla de las bodas. No son las bodas de cualquier persona, son las bodas de un animal, son las bodas del Cordero. Muchas personas salvadas de la tierra estarán en las bodas del Cordero, en la cena del Cordero, es la cena del Cordero. Me pregunto, si el libro de Apocalipsis trata del Cordero, y si nosotros vamos a ir a una cena que se llama la Cena del Cordero, debemos nosotros entender que nuestra vida debe estar centrada en el Cordero. Debemos entender el significado de esa palabra Cordero. En realidad, como iglesia, nosotros tenemos una cena, la Cena del Cordero. Cada vez que nos reunamos entre nosotros, tengamos alguna conferencia, cada vez que alguien diserte la palabra, alguien explique la palabra, el alimento que él debe dar es el Cordero. El Cordero debe ser la comida favorita de los creyentes. Ese debe ser nuestro plato favorito. Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Ese debe ser la comida que los cristianos debemos amar y anhelar. Por eso Apocalipsis dice, y ellos ya han vencido o han blanqueado su vida en la sangre del Cordero. Es solo a través del Cordero que nosotros encontramos la blancura en nuestra vida. Aparecemos sin mancha delante de Dios. Sin embargo, quiero ser honesto. Aunque este es el alimento de la iglesia, muchas veces en la iglesia falta el Cordero. Muchas veces nos olvidamos de lo importante y trascendental que es tener un tema cristocéntrico. Los sermones a veces, en lugar de ser cristocéntricos, son sermones homocéntricos, que están basados y centrados en el hombre, en la experiencia del hombre, en lo que el hombre puede lograr, en la capacidad, en la potencia del hombre. Muchas veces se habla de la experiencia religiosa,
de lo que el Espíritu puede hacer en nuestras vidas, pero ese no es nuestro alimento. Aunque el Espíritu hace cosas en nuestra vida, sin duda alguna, sin embargo, nosotros como creyentes debemos comer cordero. Así como los judíos en la Pascua, el 14 de Nisan, ¿no? Ellos comían cordero. La iglesia también debe entender que la fiesta nuestra es una fiesta con cordero. Sin cordero, hermanos, no hay fiesta. Sin cordero no hay fiesta. El hijo pródigo fue recibido en la casa de su padre cuando mataron, dice, el becerro gordo. Cuando uno lea Génesis, el capítulo 4, entre los hermanos Caín y Abel, dice que Abel fue aceptado por Dios porque él presentó un cordero de los más gordos o regordetes que tenía. Él presentó un cordero y Dios aceptó a Abel y a su ofrenda. Sin cordero no hay fiesta, sin cordero no hay salvación. En esa situación, el diablo también es astuto y trata de poner un poco de cordero en algunos sermones, pero no es la totalidad del cordero. Vamos a otra cita bíblica que está en el libro de Mateo, por favor, si tienen una Biblia o lo pueden anotar, sería interesante. Mateo, el capítulo 7, dice así el Señor en su palabra en Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen disfrazados de ovejas y por dentro son lobos rapaces. Jesús está profetizando que iban a haber falsos maestros, iban a haber falsos profetas, que iban a utilizar un poco de cordero. El texto dice que iban a utilizar, iban a venir disfrazados de cordero, pero por dentro son lobos rapaces. El anhelo en su corazón no es un cristianismo basado en el cordero, sino simplemente usan un disfraz. Y hay muchas iglesias que pueden hablar de Cristo, hasta el título del nombre de sus iglesias, Cristo mi Redentor, Cristo mi Salvador, Cristo fuente de vida, pero cuando uno va a asistir a esas iglesias, uno no escucha un mensaje centrado en el cordero. El que escucha es un mensaje centrado en la experiencia o lo que uno puede hacer por Dios. Cuando la Biblia es un libro que nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. La Biblia es un libro que nos habla de la dádiva de Dios. Desde que cayó el hombre en pecado, Dios no ha cesado de enseñarnos esta gran lección, que somos salvos a causa de Jesucristo, que Dios es el que hace la salvación. La salvación no es un acto nuestro, es un acto divino. No es nuestra responsabilidad salvarnos. Nosotros no podemos salvarnos por nosotros mismos, no podemos ser nuestros salvadores por la sencilla razón que no hay justo ni a uno, porque todos estamos en pecado y nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Por esa razón, la salvación tiene que venir 100% de Dios. Dios es el autor de nuestra salvación. Ahora, vamos a la pregunta teológica. ¿Dónde está el cordero? Nos pasa, les digo así como ministerio, nosotros somos un ministerio que también hace énfasis en el evangelio, pero cuando invitamos a ciertas personas, como que se olvidan de que el énfasis debe estar en el cordero. Se olvidan que los cristianos no se pueden juntar si no hay cordero allí. Esa reunión sería una reunión catastrófica, porque no hay cordero. Cualquier fiesta creyente tiene que estar Cristo como el centro. Cristo como el único Salvador y la fuente de agua de vida eterna, y hay que enseñarle a los pecadores acerca de Cristo. ¿De quién más podemos enseñarles si es el único y perfecto Salvador? Vamos al centro del sermón que está en Génesis, por favor. Una historia que seguramente, no dudo que ustedes la conocen muy bien, pero vamos a tomar algunas lecciones que me parecen oportunos e importantes para la temática que estamos manejando. Génesis, el capítulo 22. Dice así la palabra de Dios. Génesis 22. Voy a leer despacito. Vamos. Génesis 22 dice así. Un tiempo después, Dios probó a Abraham. Le dijo a Abraham, y él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Así Abraham se levantó muy temprano a la siguiente mañana, enalbordó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo,
cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Lo que Dios le pide a Abraham es algo desgarrador. Y Abraham sabía que este no era una treta, no era un juego de Dios. Abraham entendía de que Dios estaba exigiendo algo. No, Dios no está jugando tampoco con Abraham, y Abraham lo entiende así. Imagínense Abraham cuando recibe esta noticia de parte de Dios, ¿no? Dice, un tiempo después, Dios probó a Abraham, le dijo a Abraham, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Qué desgarrador esta noticia. Porque si uno ve los antecedentes de cómo tuvo ese hijo, tuvo que pasar por una serie de peripecias. Los viejitos, Dios les había prometido darles un hijo. Inclusive le dijo a Abraham en una noche: mira las estrellas del cielo, cuéntalas. Y él comenzó a contarlas y contarlas y contarlas, y se dio cuenta que no podía contar. Le dijo a Abraham: así será tu descendencia, como las estrellas. Otro día también le dijo que iba a ser como el gran mar. Así que Abraham tenía esa esperanza, pero nada que sucedía. Y la anciana le dijo a Abraham: imposible que nosotros podamos tener un hijo. Y se rió todavía esta anciana. Le dijo: acuéstate con tu sierva Agar, y producto de eso tuvieron un hijo llamado Ismael. Y esto, en lugar de arreglar la situación de hogareña, más bien la complicó, ¿no? La complicó terriblemente, al punto que Agar quería ser la señora. Agar quería ser la señora, y tuvo que echar a la esclava y a su hijo. Le dio solamente un porongo de agua y un paquete de pan. Esa fue la herencia de Abraham para este hijo. Y tuvo, con el dolor de su corazón, despedir a su hijo. Abraham ya había pasado por estas pesares de perder un hijo. Abraham sabía lo doloroso que es el conflicto familiar. Ahora tenía toda su esperanza en este hijo de la promesa, se llamaba Isaac. El día que nació, pues, fue un día de mucha felicidad para Abraham y para su esposa. Eran muy felices porque Dios había cumplido su promesa, y además Dios le había dicho que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Ahora Dios le pide lo contrario. Dios le pide terminar con el hijo de la promesa, acabar con el hijo de la promesa. Da acá tu hijo en holocausto. El texto nos dice que Abraham obedeció a Dios. Dice que hizo la preparación, ¿no? Así Abraham se levantó muy temprano la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo. Cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Imagínense la escena, ¿no? Ya Abraham ve el monte Moriah a lo lejos, divisa, ¿no? Cuántos conflictos personales, cuántas cosas en su mente. Él divisa aquel lugar donde su hijo iba a ser sacrificado. Sin duda alguna, él iba con el corazón desgarrado. Cada paso que Isaac y Abraham daban hacia el monte Moriah era un paso de asfixia, era un paso de sufrimiento. Abraham no entendía, solamente lo que podía hacer es obedecer a aquel Dios que era su Dios, el Dios de sus padres. Dice lo siguiente más abajo: entonces Abraham dijo a sus siervos, el 5, esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos. Yo creo que esta es una salida nada más de decirle: miren, vamos y regresemos. No considero que es un acto de fe, que él pensaría alguna cosa. Simplemente es como para decirle a los siervos: miren, nosotros vamos y adoramos. Pero el conflicto seguía en su mente, ¿no? ¿Qué pasaría? Seguramente estaría pensando que Dios podía devolverle otro hijo, resucitar el mismo Isaac. Habían conflictos en su vida. Él estaba en silencio. Todas aquellas preguntas solamente taladraban su pobre cabeza. Era algo muy duro para él. Era su único hijo.
Sí, su único hijo de la familia, por supuesto, entre su esposa, ¿no? Era su único hijo, el hijo de la promesa, al hijo que cuando nació él era feliz. Y cada vez que lo veía crecer al muchacho Isaac, Abraham era feliz y miraba en él la esperanza de tener una gran familia y que todas las familias iban a ser bendecidas. Es decir, tenía un apego especial sobre Isaac. Sin embargo, a camino al monte Moria, él va con el corazón apesumbrado, con muchas preguntas. ¿Por qué Dios hace estas cosas? No podía entender, ¿no? Así es nuestra vida. Muchas veces nosotros nos preguntamos por qué ciertas cosas nos pasan. Hay un conflicto mental que seguramente Abraham estaba experimentando. Finalmente, dice el verso 6, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron los dos juntos. Al monte Moria hay que ir los dos juntos. Dios en el Calvario también estuvo al lado de su hijo. Al monte Moria tuvo que ir Dios junto a su hijo. No había nadie, dice la Biblia, con él. Así Abraham también, este es un paralelismo entre la obra del Evangelio, va solo con su hijo a aquel lugar tenebroso, aquel lugar donde se sacrifica, aquel lugar donde se experimenta una muerte que quizás es una muerte sin retorno. Eso era la cruz, una muerte sin retorno. Hay muertes que tienen retorno, la resurrección, pero hay muertes que no tienen retorno, y ese es el juicio eterno o el fuego eterno. No sé, pero Abraham iba a ese lugar con su hijo y ya estaba todo preparado. Dice el texto que tenía el cuchillo, que tenía también el fuego, y al muchacho le hizo cargar sobre sus espaldas la leña. Así también Jesús más adelante llevaría sobre nosotros nuestros pecados. Estaba allí el cuchillo, el fuego y la leña. Y el muchacho le hace una pregunta a su papá. Miren la pregunta. Entonces Isaac dijo a su padre, Padre mío. Y él respondió, ¿qué, mi hijo? Isaac agregó, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac sabía de la forma como se adoraba a Dios. Su padre le había enseñado, era la costumbre de presentar un cordero en la mañana y en la tarde. Esa era la verdadera forma, el verdadero culto de acercarse a Dios. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La sangre es el centro del Antiguo Testamento. No es la ley en el santuario terrenal. Había un arca, había una ley y estaba el Pentateuco allí al lado, pero el centro no era eso. El centro del santuario era la sangre. Sin sangre no hay derramamiento de pecados. El libro de Levíticos dice, la vida está en la sangre. Entonces el muchacho le pregunta a su papá, papá, está la leña, está el fuego, está el cuchillo, pero no veo el cordero. No sabiendo de que él mismo estaba representado en el cordero. No sabiendo de que Dios había pedido algo a su papá. Abraham no sabe cómo contestar quizás. Y le dice lo siguiente. 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham respondió, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron juntos. No hay cordero. Pero le dice, ¿sabes qué? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Le está diciendo, no hay cordero, no tenemos cordero. ¿Sabes qué? Esto es extraño porque ellos criaban a sus corderos. Ellos lo preparaban, lo alimentaban para poder sacrificar, pero en aquella ocasión Abraham no tiene cordero, porque quien lleva la leña es el cordero. Porque Dios le ha dicho que él tiene que ser sacrificado, pero Abraham evita decirle la verdad. Porque hay conflictos personales en él, y cuando tenemos conflictos personales, muchas veces nosotros solo callamos. Solo le dice estas palabras que resultaron ser proféticas. Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Voy a decirle, mis hermanos, una gran lección que aquí sacamos. La salvación no es un asunto humano. No es nuestra responsabilidad el salvarnos.
Cualquier religión que enseña que es el creyente el que tiene que hacer esfuerzos para su salvación es una religión equívoca, es una religión errada. Cualquier religión que enseñe que las obras y nuestras justicias alcanzan el reino de los cielos es una religión errática, porque eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña de que Dios es el que provee, Dios se proveerá de cordero. Es decir, es un acto teológico. Dios proveerá. No es el hombre el que debe proveer su salvación. No es el hombre el que debe hacer denodados esfuerzos para salvarse. No, Dios proveerá. Entonces la salvación es un acto divino. No es un acto humano, ni siquiera mancomunado. No es en sociedad, no es Abraham y Dios. No, es unilateral. Dios tiene la responsabilidad de salvarnos. Él tomó esa responsabilidad de ser nuestro Salvador. Por eso se llama Jehová justicia nuestra en Jeremías, porque Él es el que hace el acto salvífico. Y entonces desde este pasaje puedo decirles que la salvación es 100% de Dios. Dios se proveerá. Dios proveerá. Jehová Jireh. Dios proveerá, hijo mío, de cordero. Y la narrativa bíblica sigue diciendo lo que pasó. 9. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Hermano, en esta escena, si ustedes no se dan cuenta, hay mucho dolor. Parricidio. Un acto de parricidio. Hay mucho dolor. No se dice lo que dice Isaac. Isaac ya era maduro, era joven. Creo que como Jesús, él fue mudo al matadero, como dice Isaías. No, porque no se expresa qué es lo que Isaac dice, simplemente que Abraham ya ha amarrado a su hijo. ¿Cuál se amarraba a un cordero en esa época? El hijo estaba viendo toda esa escena, no es que estaba durmiendo, estaba despierto, pero hay un silencio en Abraham. Quizás un prototipo de Cristo, porque la Biblia claramente dice como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado. Aquí hay una escena maravillosa también, porque esto es un prototipo, una figura del evangelio. Pero cuánto dolor hubiera. Dice que Abraham ya estaba allí con el cuchillo para ejecutar a su hijo. Hermanos, si no lo ha visto, esta es una escena desgarradora, terriblemente dolorosa. Sobre todo porque detrás de esto hay amor. Tu hijo a quien amas. Sara amaba a Isaac y el anciano amaba de todo corazón a su hijo. Una escena terrible. Cuando él está a punto de matar a su hijo, dice el texto bíblico que sucede lo siguiente. Y Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Le dijo: no alargues tu mano sobre el muchacho, no le hagas nada. Ya sé que temes a Dios porque no me negaste a tu hijo único. Entonces Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a ese lugar: el Señor proveerá. Por eso se dice: en el monte del Señor será provisto. Hermanos, esta historia termina en un final feliz. Pero hay otra historia que no termina en un lugar feliz. La Biblia nos habla del otro hijo de la promesa, Jesucristo. Jesucristo era el hijo de la promesa. Él vino a esta tierra, tal como Isaac. Nació tal como Isaac. Fue un milagro como nació Jesús. Dice, lo que es engendrado de él fue del Espíritu Santo. Fue sobrenatural. Y nació aquel hijo de la promesa, nació Jesús, el hijo de la promesa. Y lo mismo,
Dios tuvo que acompañar, el Padre tuvo que acompañar a su Hijo hacia las escenas finales del Calvario. Usted imagínese cuánto dolor no habría en el Padre. No crean que el Padre era sanguinario. Sí, que muera mi hijo. No. Así como sufrió Jesús, también sufrió el Padre. Cada paso que Jesús daba camino al Calvario, cada paso también era un sufrimiento indecible para el Padre que estaba en el cielo. Es una escena completamente desgarradora porque el Padre sabe que su Hijo va a ir a la cruz. El mismo Jesús sabía. Jesús decía a sus discípulos, de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Es decir, la agonía de Jesús fue indecible, fue terrible. No fue fácil. Usted puede ver en la cruz la obra consumada de Jesús, pero que tiene que entender que esta es una escena donde hay emociones. Es una escena desgarradora. Es una donde el cielo se enmudece, donde el cielo se paraliza, porque el pecado nuestro es tan grande y tenía que hacerse un sacrificio grande, más grande, para salvar al pecador. Hermanos queridos, cada golpe que daban sobre las espaldas de Jesús, esos golpes también golpeaban la frente del Padre. Cada látigo que recibía Jesús era un látigo que la deidad también lo recibía. Cada espina que taladraba el cerebro de Jesús, taladraba el corazón del Padre. Y aquí viene el texto que usted conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le dijo a Abraham, da a tu hijo a quien amas, dale en sacrificio, en holocausto. Abraham no pudo dar porque Dios no se lo permitió, pero Dios sí dio a su único hijo a quien amaba. ¿Sabes? El cielo se perfuma, ¿sabes con quién? Con Jesús. El cielo no es cielo, sino está Jesús. Jesús es el centro del universo. Si usted lee Apocalipsis se va a dar cuenta fácilmente que hay alegría y hay gozo y todo eso en virtud del Cordero. Hay alegría y hay gozo. Sin Jesús no hay esperanza. Sin Jesús no hay futuro. Sin Jesús no hay mundo. Sin Jesús no hay cielos nuevos ni tierra nueva. Jesús es el que alegra y pone sentido al universo. Es el Hijo de Dios. Entonces Jesús va camino al Calvario. Para Isaac hubo esperanza, pero para Jesús no, porque Jesús finalmente terminaría ejecutado, puesto en holocausto en el Calvario por el mismo Padre. Jesús daría su vida por nosotros para que a través de ella la humanidad tenga una esperanza de vida, para que a través de la cruz nosotros tengamos el perdón absoluto de pecado. No vayan a pensar que el perdón no cuesta. El perdón cuesta. Y cuesta mucho. A Dios le costó la vida de su Hijo. Para nosotros es gratuito, pero para Dios, decía una canción antigua, fue quebranto de corazón. Dios sufrió tanto como su Hijo sufrió en la cruz del Calvario, porque el pecado llega a esa situación. Nuestro pecado, hermanos queridos, hizo sufrir a Dios. Nuestro pecado hizo desgarrar el corazón del Padre. Nuestro pecado hizo quebrantar la vida de Jesús. Es por nuestros pecados que Él se sacrificó. La Biblia dice que cuando Isaac iba a ser ejecutado, al lado había un cordero atrapado en un zarzal. Ese cordero que fue atrapado y destinado desde la fundación del mundo es Jesús. Él ya fue atrapado. No cuando vino a esta tierra. Él fue atrapado, destinado para ser nuestro Salvador. Dice Pedro, desde antes de la fundación del mundo hemos sido salvos por el Cordero sin mancha y sin condenación, destinado antes de la fundación del mundo. Él fue el Cordero que fue atrapado, fue elegido, fue predestinado para luego ir al Calvario, derramar toda su sangre. Si ustedes me presentaran al mayor pecador de Estados Unidos, no sé quién será en estos momentos el mayor pecador de los Estados Unidos. No sé si el Chapo Guzmán, no sé.
pero yo le diría, si me encontraría con él, hay salvación para ti en Jesucristo. Hay salvación para ti en la justicia de Cristo. Puedes ir a Jesús y limpiar tus pecados en la sangre del Cordero, porque la sangre del Cordero es una sangre preciosa que puede limpiar al más vil de los pecadores de esta tierra. Jesús resucitó, dice la Biblia, gloria a Dios, venció la muerte para poder revelarnos que su muerte fue perfecta, para poder revelarnos de que el hombre a partir de la resurrección puede entrar en un día, puede entrar en un año, en meses de estar justificado en la sangre de Jesucristo. Jesucristo ha resucitado, porque ahora hay una nueva creación, hay un nuevo mundo que nos viene a dar Jesús gracias a su vida, a su muerte y a su resurrección. Hermanos, pero termino con esto. Como Isaac me pregunto en la iglesia cristiana. La iglesia entiende, y muchas iglesias entienden, que Jesús es el Cordero. Pero a veces la iglesia pasa por episodios donde se olvida del Cordero. Me pregunto, cuando escuchas un sermón y no está Cristo, la pregunta de Isaac sigue siendo válida. ¿Dónde está el Cordero? Cuando te toca predicar y tú das un sermón y donde no está Cristo, porque muchas veces hacemos sermones donde queremos presentar nuestras innovaciones, donde queremos presentar nuestras investigaciones, una especie de sentirnos bien con nosotros mismos. Pero cuando esa predicación no glorifica a Cristo, cuando esa predicación no pone a Cristo en la palestra, en el centro de atención, entonces mi pregunta es, ¿dónde está el Cordero? Porque sin Cordero, hermanos queridos, no hay salvación. El diablo sabe eso. El diablo quiere que tú seas religioso, que leas tu Biblia todas las mañanas, que asistas a la iglesia, que ores frecuentemente, que ayunes. El diablo quiere que tú hagas un pocotón de cosas. Pero sin Cordero, quiere quitarte al Cordero. Sustituye algo bueno por algo mejor. Hermano, lo mejor es el Cordero. Lo mejor es el Cordero, hermano. Tienes que amar a este Cordero que fue inmolado. Este es el Cordero que fue inmolado. Debes desear que siempre haya una predicación cristocéntrica. No permitan que el evangelio desaparezca de los púlpitos. Dice que una vez el presidente Carter, creo que fue Jimmy Carter, había el hombre llegado a la luna, ¿no? Y entonces él se sentía pues, muy agrandado, como una gran hazaña que el hombre hubiera hecho, ¿no? Y dijo así el presidente, desde Adán y Eva no ha habido evento más grandioso, más grandilocuente, más hermoso, más etéreo, que el hombre haya llegado a la luna. Es el episodio más grande, la hazaña más grande que haya ocurrido. En esa época todavía estaba joven Billy Graham, el extinto Billy Graham, le dijo, señor presidente, usted se equivoca. El evento más glorioso, más etéreo, más hermoso, más sublime, más maravilloso es el nacimiento, la vida y la muerte del Señor Jesucristo. Recuerden, no hay obra más maravillosa, más magna que aquella que Dios diera su vida por el pecador, para salvar y limpiar todos nuestros pecados. Recuerden que el diablo quiere quitarte la cruz. Si te quita la cruz, habrá puesto en lugar de la cruz la justicia propia. Y oleremos a justicia propia. Creo que como creyentes debemos oler a Jesús. Debemos predicar al Cordero que quita el pecado del mundo. Así que no te olvides, ¿dónde está el Cordero? Ojalá que podamos decir como Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y podamos señalar a Cristo como la suficiente justicia para nuestra salvación. Jesucristo basta. Es todo lo que el hombre necesita. No hay verdades, hay una sola verdad, es Jesucristo. Hay gente que dice que hay varias verdades, hay una sola verdad. Esta verdad es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay varias comidas, hay una sola comida. Es Jesucristo, la comida de los creyentes. Hermano, que Dios te bendiga y que te puedas gozar y gloriar en Cristo nuestra justicia. Amén. Bien, vamos a dar oportunidad a los hermanos que puedan participar. Así que si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que quiera hacer, este es el momento. Recuerde, active su micrófono y una vez participa, vuelve a desactivar. Maravilloso, Pastor Saúl, maravilloso el tema. Dios bendiga al hermano Andrés.
Sí. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere participar? Bueno, es un comentario acerca de la idea del cordero, que muy a propósito, hermano Anduesa, por hablar de esto. Nosotros encontramos muchas iglesias haciendo énfasis acerca de que Cristo vive y que Cristo reina, ¿verdad? Y no hay duda de que Cristo como rey es un tema absolutamente importante en las Escrituras y algo de lo que tenemos que hablar, ¿verdad? Y de que vive, por supuesto. Pero entonces viene la pregunta que hay veces que detrás de esas expresiones hay una negación, ¿verdad? De muchas personas y muchas iglesias, porque como la idea es de que el sacrificio de Cristo es algo del pasado, ¿verdad? En primer lugar vemos el libro Apocalipsis, ¿verdad? El último libro de las Escrituras, donde el énfasis mayor no es del reinado de Cristo, sino del Cordero, ¿verdad? La idea del Cordero está constantemente presente. Sí se habla de Cristo como rey y de su reinado en el Apocalipsis, pero son 2 o 3 pasajes. La idea del Cordero es lo esencial, ¿verdad? Y es el Cordero, los que están escritos en el libro de la vida del Cordero, y es el Cordero el que estará con Dios y los salvados en el reino. O sea, inmediatamente que se habla de Cordero, estamos hablando del sacrificio, porque la única razón de Cristo como Cordero es su sacrificio expiatorio, ¿verdad? Y los resultados de eso. También oímos mucho la idea de que la ley de los sacrificios era del Antiguo Testamento. Para mí eso es absolutamente falso, ¿verdad? Porque en el Nuevo Pacto hay sacrificio. Lo que pasa es que este sacrificio se dice de una vez y para siempre. Y ya fue efectivo por todas las edades. No solamente eso, ¿verdad? Sino que la Escritura nos dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la idea del Cordero, ¿verdad?, es absolutamente esencial. También nos ha dado Cristo la Santa Cena, ¿verdad? Y la idea de la Santa Cena es, como dice Pablo, para que anunciáis la muerte de Cristo hasta que Él venga. Y Cristo decía que tomad este pan y este vino, que no lo tomarán hasta que yo regrese otra vez en mi reino, ¿verdad? Entonces, es una idea que absolutamente tiene que estar presente. Una iglesia no es cristocéntrica, un mensaje no es cristocéntrico, sino tiene como fundamento esencial la idea del sacrificio de Cristo. Y cuando el libro de Hebreos dice, sin sangre no hay remisión de pecados, está hablando del primero y del segundo pacto, ¿verdad? Entonces, es algo que muchas iglesias quieren olvidar porque su mensaje no ven eso como una cosa del pasado, ¿verdad? Y como vemos en las Escrituras, la idea del Cordero está sumamente presente. Es un título de Cristo, además de la expresión de lo que Él vino a hacer. Entonces, esto tiene que estar constantemente en las Escrituras, en nuestra predicación, en nuestra enseñanza, porque ese es el fundamento de todas las cosas del Evangelio de Cristo. Eso es todo, ¿no? Gracias, hermano Nelson. Solo decirte que Dios ha sujetado en Cristo todo el universo, ¿no? El universo está sujeto a Cristo, el crucificado. Bienvenido, hermano. Quiero apuntar que primero, William, estaba bien bueno el sermón y también quiero decir que el Cordero es lo único que salva y lo único que vale, porque hasta el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo it talks about Jesus Christ. Perdón, lo voy a decir en inglés. It talks about Jesus Christ. It talks about what he did for us and what his perfect life and his death, and that's what the Holy Spirit does. You know, so I just want to point it out that it's true. El Cordero is the only thing that can save humanity. You know, it's the only thing. Amén, amén. Gracias. Hermano William. Sí, hermana Miriam. Qué gusto. Bendiciones. Gracias por el mensaje. Fue muy claro y preciso que hasta el más sencillo lo entiende.
esta explicación fue muy extensa, que solo, como usted dijo, con solo el acto de Cristo nos lleva a la vida eterna. Gracias, que el Señor lo continúe usando. Gloria a Dios. Hermano Gabriel. Ah, Gabriel Saín está ahí. Sí, está ahí, parece que quiere hablar, no sé. Gabriel, ¿quieres hablar? Bueno, cómo no. Muchas gracias, William. El mensaje es muy, muy oportuno. Le mando un saludo desde Argentina a todos mis hermanos, mis nuevos hermanos. Amén, hermoso. Hermoso, hermoso. Sabes que estaba pensando que el alimento del Cordero no es solo para nosotros, sino para todo el cielo. Amén, exacto. Y no es solo hasta que Jesús venga, sino por la eternidad. Así Amén, que amén. Es bueno que nos acostumbremos a alimentarnos de eso, porque vamos a tener la eternidad, no va a alcanzar para tratar de agradecer a Dios por semejante amor. Eso quiero pedir, agradecer a Dios por eso. Muy hermoso. Amén. Amén. Pastor, yo quiero decirle algo. Sí. Que cuando yo era niña, ese era un texto de la Biblia muy mencionado. Pero decían, Dios es grande, mira, Él iba a sacrificar a su hijo, Él lo detuvo de que lo sacrificara. Por eso, pero el que estudia, uno sigue escudriñando y se ve que hay un gran mensaje dentro de ese texto. Y por eso a mí, yo lo conozco desde niña, pero a mí me lo decían bien, pero no me lo decían tan profundo. Porque cuando dice, ¿dónde está el Cordero? Significa que todavía no era el sacrificio humano que él iba a hacer. El sacrificio y el Cordero verdadero no había llegado todavía. Cosa que entiendo ahora y antes, bueno, era muy bonito el texto bíblico y a mí me gustaba, pero era muy profundo y yo no me daba cuenta. Amén, exacto, así es, así es. Las escrituras fueron escritas para Jesús, ¿no? Sí, no sí. para Isaac. No, exacto. Gracias, hermana querida. Pasar un comentario más, a mí me pareció muy importante cuando mencionaron la importancia de que todo lo que escuchemos tiene que ser cristocéntrico. A mí me pasó por muchos años estar escuchando ciertos programas que decía cristiano y yo ahí oía, decía el radio y ahí lo oía. Y realmente con el tiempo Dios ha permitido que yo pueda entender cuál es y poder darme cuenta de cuál es el verdadero mensaje. Y muchas veces cuando uno, tal vez por gusto, ¿verdad? Nos gusta, bueno, a mí me gustaba estar escuchando algo en específico y decía, oh, pero es cristiano, pero no era cristocéntrico, solamente era cristiano, entonces no era lo adecuado. Y con el tiempo en mi mente, ¿verdad? Uno va escuchando todo eso y se va metiendo a la mente que uno tiene que ser como Cristo. Pero cuando uno viene a la verdad y entiende que Cristo ya hizo todo, es cuando uno aprende y dice, no, yo no tengo que esforzar, no es que no tenga que esforzarme por ser mejor persona, pero nunca uno va a llegar a ser como Cristo. Entonces, tenemos que ver el lugar que tenemos, que somos pecadores y que Cristo es quien nos representa y como bien dijeron anteriormente, aferrarnos a pedirle a Dios también, ¿verdad?, que nos dé sabiduría para entender qué es un mensaje cristocéntrico y que nos pueda ayudar a discernir cuando escuchamos en la televisión, en la radio, cualquier otra prédica, estar atentos a que Dios nos ayude a ver que sea el mensaje correcto, el mensaje adecuado, que sea Cristo a quien se predica. Correcto. Un comentario. Hay un punto que sería bueno considerar, ¿no? Todo esto. Añadiendo un poquito a lo que se ha venido hablando, y Nelson hizo un comentario también que va a la par con lo que me gustaría tocar también. Cuando nosotros usamos la imagen del Cordero, enfatiza en ese elemento de la muerte de Jesucristo y la importancia de la muerte de Jesucristo. Me llama la atención la manera en que Juan lo presenta, y ahí es donde viene también la idea de lo que es un tema cristocéntrico. Juan comienza presentándonos al verbo, ¿verdad? En el capítulo 1. Dice el verbo que existía con Dios y el verbo viene y desciende a la tierra y viene en forma de luz para luchar contra las tinieblas.
La luz es una figura de hablar del verbo encarnado, ¿no? Porque se está hablando del descenso, de eso que se convierte ahora en luz. Y de ahí entonces pasa a hablarnos de que el verbo se hizo carne. Y luego más adelante es donde aparece diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De esa manera identifica al verbo hecho carne con el Cordero. Para mí eso tiene muchas implicaciones, porque además de presentar a Jesucristo como el Cordero del pacto, como el Cordero del sacrificio, el Cordero pascual, nos presenta también a Jesucristo en toda su misión, en todas sus obras. Cristo pasa a ser entonces el Cordero, pasa a ser el sacerdote, pasa a ser el mediador, a veces se le llama el profeta, ¿no? Los reformadores hablaban de las funciones de Cristo como profeta, rey y sacerdote. Y entonces, como profeta, él viene a comunicar la revelación de Dios, como sacerdote, él media entre Dios y los hombres, como rey, él adquiere el derecho al reino. De que todas, en ese sentido, todas las funciones están presentes en la persona de Jesucristo. Y al hablar de que el contenido de las escrituras es cristocéntrico, todos estos elementos tienen que estar presentes, ¿verdad? Ahora bajo la figura de dónde está el Cordero, yo creo que eso es lo que se ha tratado de hacer, ¿no? De poner la centralidad de la persona de Jesucristo en el mensaje cristiano. Pero sin perder de vista, ¿no? que viene el paquete completo, ¿no? En la persona de Jesucristo. El Cordero trae un paquete completo. Pero lo que yo quería llamar la atención, además de eso, era en cuanto a qué es un tema cristocéntrico. Porque aquí es donde yo veo a veces que viene una controversia. Los otros días me mandaron un video de unas conferencias que se hacen, a menudo se hacen aquí en Estados Unidos, viene un pastor chino a darla. Y cuando uno le escucha, aparenta ser muy cristocéntrico. Aparenta, digo. Y cuando uno lo analiza lo que está diciendo, uno se da cuenta que no lo es. Ahora, él habla de la necesidad de Jesucristo, él habla que nosotros necesitamos predicar a Jesucristo, todas estas cosas, ¿no? Pero cuando usted empieza a desmenuzar quién es Cristo, ahí es donde usted encuentra el problema que él tiene. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias? Usted va a una iglesia y las personas creen que si usted escucha mencionar el nombre de Jesucristo, vamos a decir 10 veces en el sermón, ya eso es un sermón cristocéntrico. Yo siempre le digo a los hermanos, usted puede predicar la ley sin mencionar a Cristo y usted lo convierte en un sermón cristocéntrico. ¿Cómo? Cuando la ley ejerce todo el poder para condenarlo a usted y usted ya está hasta aquí, que no puede salir de su condición, usted va a clamar por el sustituto. Entonces, eso es lo que carece muchas veces en las iglesias. Se predica a Jesucristo, pero no se lleva a la audiencia a ver la necesidad del solo Cristo. Y en este sermón que yo recibí, que me dijeron que lo analizara, ¿no? En el sermón eso fue lo que yo me di cuenta, que es lo que también pasa en muchas congregaciones. Y es que él mencionaba mucho a Jesucristo, pero Cristo era el poder que Dios... como cuando nosotros recibimos a Cristo, él decía, cuando usted recibe a Jesucristo, usted tiene el poder de Dios para poder hacer lo que Dios demanda, para poder hacer lo que Dios desea. Entonces él decía, usted no puede hacerlo usted. La salvación es por gracia, porque usted no puede hacerlo. Usted tiene que dejar que Cristo lo haga por usted. Entonces ese Cristo que lo haga por usted era el Cristo que el poder venía a nosotros. Así que cuando usted está en una congregación y usted está escuchando acerca de Jesucristo, usted tiene que preguntarse, ¿dónde está ese Cristo? ¿Y cuál es la función que ese Cristo desempeña? Si la función de ese Cristo es otorgarle a usted poder para finalmente usted salvarse, pues ya ese no es el verdadero Cristo. Si ese Cristo es más bien una fuerza, si ese Cristo no es el Cristo que intercede por usted en el Calvario, si ese Cristo no es el que vivió una vida vicaria, es decir, una vida en sustitución y en lugar de todos nosotros, porque era sumamente necesario, porque nosotros no teníamos con qué vivirla. Si eso no está presente, no importa cuántas veces se hable del nombre de Jesucristo, ese no es un sermón cristocéntrico. Nosotros tenemos que ser claros eso, porque muchas veces yo escucho muchos temas. Usted va a YouTube y usted encuentra muchísimos temas y muchos hermanos se confunden. Ponen a Radio Visión Cristiana a veces
bueno, esto es bueno porque se menciona mucho a Jesucristo. No, el hecho de que se mencione mucho a Jesucristo no significa que está predicándose a Cristo. Recuerda que todos los errores y todas las herejías que en el mundo existen siempre están acompañadas de alguna manera, y colocando a Jesucristo allí para darle cierta autoridad. Usted tiene que aprender a discernir que la predicación de Jesucristo hace a Cristo sumamente necesario, porque el hombre no puede, y esa es la clave, no puede. Si de alguna manera me están habilitando a mí para yo hacerlo, inmediatamente allí no está Jesús. Y eso fue uno de los puntos que hizo, ¿cómo era que se llamaba él? Ayer lo mencioné, se me olvidó. Pelagio y ¿cuál fue el otro? Agustín, cuando empezó a predicar a Jesús, al Evangelio. Por eso es que hay muchos reformadores que usan a Agustín, porque Agustín habla mucho de la gracia, que es por gracia, que es por Cristo. Pero cuando usted lee a Agustín, usted se da cuenta que Agustín está hablando de gracia y de Cristo como un poder para poder cumplir la ley, porque él habla de eso, de cumplir la ley. Y él dice, nosotros no podemos, somos malos, somos corruptos, pero si usted tiene a Jesucristo y usted acepta la gracia de Dios, usted va a ser habilitado. Y así que el sermón cristocéntrico no solamente habla de Cristo, sino que hace a Cristo sumamente necesario para su salvación. Es lo único para su salvación. Y usted es echado totalmente de la escena y Cristo es entonces exaltado en toda su vida. Bien. Muy bien, muy bien. Bien. Lo traigo a colación porque hay muchas veces que la gente se va a las iglesias y pone programas por la radio y no sabe discernir entre una cosa y otra. Es importante que eso se discierne. Muy bien. ¿Algún otro hermano que quiere algo? Sí, pastor, yo solo quería decir que, como bien ya dijeron varios de los hermanos, estuvo el sermón muy claro y práctico y simple, pero en el sentido de no lo que fue el mensaje, sino de la manera de entenderlo. Y a veces cuando yo pienso más adelante en mis hijos y como es la vida hoy en día, muchos lugares, muchas iglesias donde uno vaya siempre hay, y a veces yo de repente pensaba cómo es que cuando ya los hijos crezcan y no van a estar, algún día se meterán, les dirán cosas cómo hacerle para que ellos puedan saber dónde deben estar, a dónde deben seguir. Entonces, esta prédica en ese sentido se me hizo muy, muy, muy buena, súper clarísima, pero más que nada porque es una frase muy simple que yo podría decirles a mis hijos que a donde sea que ellos van a estar el día de mañana, en unos 5, 10, 20 años, no sé, la pregunta sería esa, ¿dónde está el Cordero? Y eso les daría la pauta para ubicarse y se me hizo muy bueno. Gracias. Bien. Dios la bendiga, hermana. ¿Puedo comentar? Sí, adelante, Jorge. Excelente la exposición del hermano. Quiero agregar que nosotros debemos de tener el discernimiento. Y el discernimiento en el pasado lo tenían los sacerdotes. Se iba a llevar un cordero y el cordero necesariamente tenía que pasar por una inspección. Dios le había dado instrucciones a Moisés, se las refirió a Aarón y el sacerdote no podía tener ningún defecto, ni quebradura, tenía que estar intacto. Por eso es que cuando se le hace el juicio a Jesucristo por medio de Pilato, allá en el Sanedrín, y por todas esas experiencias que pasó Jesús, nunca se halló falta en Jesús, porque era necesario que ese cordero legítimo y verdadero pasara la prueba. Así que Cristo estuvo bajo el escrutinio de los fariseos, estuvo bajo el escrutinio en este caso de Pilato, y también bajo el escrutinio de Dios. Y por eso es que pudo ser aceptado este cordero. Ahora bien, hoy en el presente
a nosotros también nos corresponde analizar el Cordero, porque el hermano habló que hay muchos falsos profetas y de hecho la Biblia dice que hay muchos falsos Cristos y que el enemigo se disfraza como Cristo y que está el anticristo y que el evangelio se adultera. Así que usted tiene que saber identificar, ¿verdad?, cuál es el cordero verdadero del cordero falso. Entonces, si usted no puede discernir entre una cosa y otra, fíjate que cuando el Bautista vio a Jesús, una de las características que lo cualificaba como el cordero verdadero era la siguiente: he aquí el cordero que quita. No es que es un evento que va a ser insuficiente o algo que usted tiene que añadir o algo que usted tiene que completar. No, es solamente, como decía el hermano, solamente ese cordero es el que quita el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros estamos necesitados, ¿verdad?, de hacer provisión y de presentarle a Dios el cordero que quita el pecado del mundo, tenemos que saber discernir. No sea que se nos esté predicando un cordero impotente, un cordero que tenga tacha, que tenga mancha, que tenga deficiencia. Tiene que ser ese cordero el que nos da a nosotros la plena seguridad, satisfacción, la paz. Si falla en uno de esos puntos, no es el cordero de Dios. Así que es importante comparar los corderitos por ahí, ¿verdad?, los corderos falsos con el cordero verdadero. Y el cordero verdadero tiene unos atributos, tiene unas características que son únicas, ¿ves? Y una de ellas es quita el pecado del mundo. Cualquier otro cordero que no sea el que quita el cordero del mundo, pues viene a ser uno disfrazado como cordero. Y de hecho, en eso es que Satanás tiene muchísimo éxito, porque se disfraza, ¿verdad?, se transfigura, toma la careta de lo que quiere decir como si fuera Dios, pero realmente no lo es. Así que qué bueno que se haya dicho una vez más este asunto tan importante para nosotros y que a la vez nosotros podamos clarificárselo a otros. Ese es mi comentario. Gracias, hermano. Gracias. Hermano Andrés, ¿algún comentario? Sí, Jorge, Dios te bendiga. Muy bien, estoy de acuerdo. Gracias. No te conocía, no te conocía, que bueno. ¿Tú eres de dónde? Bueno, yo vivo en el Ecuador, pero soy del Perú. Ah, yo estuve por allá en el Perú con Saúl y tengo buenas amistades por allá. Ah, mira, ya, ok. Y Dios bendiga tu tierra. Gracias. Gracias. William, él es el pastor de Puerto Rico. Ah, qué bien. Jorge se llama. Perfecto, mucho gusto. Bien, ¿alguien más que participar? Yo quería decir algo. En realidad, una observación, solo quería añadir que en general, la historia de Abraham, nos enseña una y otra vez que no son tus propias obras, it's not your own works, over and over again. Cuando él pidió por su hijo, Abraham quiso hacer sus propias cosas primero, quiso agarrar la otra mujer, otra vez cuando estaba en Egipto, le dijo a su esposa que sea su hermana porque tenía miedo. A veces pensamos que la gente de la Biblia, como Abraham, como Moisés, era very big, grandes people, but era como humanos como nosotros. Entonces, igual, su problema de Abraham es que él pensaba que él podía hacerlo con sus propias obras y over and over again vemos que no es así. Dios le proveyó el hijo. So es muy importante a veces saber que Abraham no era la persona que podía hacer. Dios era el que was gonna do su plan. I'm not Que Dios es que lo hace. Muy bien, hermana, muy bien. Se entiende perfectamente. Hermano Anduesa. Sí, hermano Pedro. Ajá. Que el Señor les bendiga a todos grandemente. Maravillosa exposición.
A eso viene una pregunta directa que quiero aclarar en mi mente, ¿no? Y para beneficio de otros hermanos que están por ahí escuchando. Dígame, la diferencia, ¿verdad? La diferencia bien marcada, hablando del Cordero, ¿no? La diferencia bien marcada de lo que es religión y evangelio. Bueno, me pregunta, ok. Sí, Religión es la manera como el hombre llega a Dios. Se dice que a través de sacrificios, de nuestro propio esfuerzo, a través de privaciones, de ayunos, son métodos para llegar a Dios, para que Él nos llegue a amar. Entonces, religión, desde el punto de vista, es cómo yo alcanzo a Dios a través de mis logros, hazañas, sacrificios o privaciones. En cambio, el cristianismo es diferente. No es la manera como el hombre llega a Dios, sino como Dios llega a nosotros. Dios llega a nosotros en la dádiva de su Hijo. Dios llega a nosotros haciéndose propiciación, Él mismo muriendo por nosotros. De esa forma es como Dios llega. No es que tú tienes que hacer aportes para que Dios te ame más. No, Dios ya te amó y por esa razón Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros. Entonces, ese es cristianismo, es como Dios llega a mi vida. Dios llega a mi vida en la dádiva de su Hijo, en el Cristo crucificado. Dios llegó a mi vida, quebrantó mi corazón y supe que el regalo más grande que he recibido y del universo es al Hijo, por quien yo he obtenido la justificación y la vida eterna, ¿no? Desde ya debo gozar de esa vida. Entonces hay mucha diferencia, por supuesto, ¿no? Todas las religiones como el hinduismo, el islamismo y las religiones pseudo-cristianas enseñan métodos para llegar a Dios. Solo el cristianismo, solo la Biblia nos enseña que Dios llega a nosotros en el perfume de su Hijo, perfumando nuestras vidas a través de Jesucristo, alcanzándonos a través del Hijo de Dios. El diablo es tan astuto que quiere descolocar a Cristo y presentarnos otro tipo de Cristo, un anticristo, que no es el Cristo. El Cristo viviente es el Cristo que consumó la salvación en su muerte y que en esa muerte yo soy justificado, y si muriese hoy en la noche, entonces tengo la seguridad de que voy a estar en la eternidad a causa de Cristo. Esa es la verdadera fe. Quería yo aportar en la pregunta que le hicieron a usted, pastor, en cuanto a lo que es religión. El mayor ejemplo lo tenemos, ¿me escuchan? Sí. El mayor ejemplo lo tenemos cuando Israel empezó a adorar al becerro de oro. Ellos concibieron a Dios como un animal, y es lo mismo que dice el libro de Romanos: cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, de cuadrúpedos. Acuérdate que Dios es multiforme. En otras palabras, Dios no tiene forma, y por eso es que es pecado concebir a Dios. Nosotros no podemos hacer imagen de Dios. Cuando nosotros hacemos imagen de Dios o tratamos de concebir a Dios en nuestro racionamiento, nos constituimos en religiosos. Por lo tanto, hay que esperar la revelación de Dios. La revelación de Dios sería, pues, Dios dándose a conocer. Y la única forma que nosotros tenemos para dar a conocer a Dios es el Hijo, que es el que ha estado en el seno del Padre. ¿Entiendes? Porque Él descendió del cielo y entonces ahora nos explica cómo son las cosas. Lo que sucede es que a nosotros, como seres finitos que somos, se nos hace bien difícil. Entonces Dios lo que hace es que se descubre en Cristo y se cubre en Cristo. La carne de Jesús es un velo que no permite ver a Dios, pero que permite ver a Dios. Tiene esa doble función. Dios se revela en Cristo, pero también se oculta en Cristo. Así que para nosotros ver la revelación de Dios tenemos que ir a Jesús, que es el que realmente sabe lo que hay. Nosotros somos cortos de vista, por así decirlo, y por eso es que hay tantas religiones. Así que el hermano, pero se me olvida su nombre. William. William, el hermano William ha contestado muy bien. Gracias, William. No, gracias a vos. Amén. Amén, amén. Muy bien, pues vamos entonces a cerrar. Yo creo nuestra presentación. Solo un detalle, Saúl, si me podrían proporcionar el video, el hermano Ayala, le escribí pero no me contestó.
Creo que es el hermano el que estaba haciendo el video. Hay una forma de hacerlo, de que se comprime, no sé si él conoce. Ahorita me he olvidado, pero es fácil. Sube el video y me lo puede mandar a mi email que está allí, nofaren56@gmail.com. Ok, está bien, hermano. Saúl, entonces, por favor, anuncia los planes que hay para ver si... Adelante. Bueno, Saúl y yo hemos estado planificando una idea y es de que hagamos un seminario, por lo menos inicialmente mensualmente, donde todos los pastores tomemos a nuestros feligreses y quizás iglesias que conocemos para dar un seminario, que ustedes puedan tener un seminario, para tratar de traer la mayor gente posible. Por lo tanto, hay que empezar desde ahora a anunciarle a la gente cómo se pueden comunicar en Zoom, ¿verdad? Y para ver la capacidad que tiene el Zoom, Saúl va a hacer los arreglos, porque si logramos que la iglesia de Santo Domingo, acá en Puerto Rico, en Orlando, en Nueva York, donde está Saúl, y distintos lugares más, nos podamos reunir a la misma vez, donde se puedan hacer seminarios de capacitación y de exhortación a los hermanos. Pero ¿qué sucede? Tendría que nosotros empezar desde ahora a trabajar, a hacer la invitación a la gente, porque a Saúl le da un poco de trabajo hacer la conexión con el Zoom, no dejarlo para última hora, y hemos planificado para fin de julio, el último fin de semana de julio, domingo, el último domingo de julio, para ver si logramos, porque realmente la pandemia va a seguir, las cosas cambiaron, Dios nos ha dado estos instrumentos de comunicación, debemos de sacarle el mejor provecho, el máximo provecho, y yo creo que como ahora no podemos ir casa por casa predicando y tener las reuniones como siempre en las iglesias, pues debemos de fomentar este tipo de reunión donde podamos abarcar la mayor cantidad de personas. Pero el trabajo tiene que ser individual, donde usted le diga a sus hermanos, a su familia, a conocidos, miembros de otras congregaciones, para hacer esa reunión, ¿verdad? Que esperamos la aprobación de Dios y sacar provecho para la obra de Jesucristo. Así que, Saúl. Muy bien. Ya algunos hermanos habían pedido el poder desarrollar una serie de seminarios que fuera para profundizar en algunas doctrinas en particular. Yo creo que es una buena idea también porque, especialmente en el área del Evangelio, hay movimientos recientes y énfasis recientes que son diferentes a los que años atrás existían. Y por lo tanto nosotros vamos a tener nuevos retos en la manera de predicar el Evangelio y en la manera de nosotros también defenderlo. Los últimos énfasis que están aconteciendo dentro de la iglesia están siendo presentados en un contexto en donde se está reinterpretando a Pablo a la luz del Antiguo Testamento. Y ustedes han visto mi énfasis en cómo interpretar la Biblia en el Antiguo Testamento y cómo ver el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y eso es a propósito por dos razones. Una, porque es mi fe. Yo estoy convencido de que los apóstoles, esa fue la forma de ellos interpretar la Biblia a la luz del contexto del Antiguo Testamento. No simplemente por una o dos profecías que habían, sino porque toda la Escritura ellos la encontraban a Jesucristo en toda la Escritura verdaderamente. Así que esa es una de las razones. Pero hoy día, por causa de que el Evangelio está siendo atacado, por ejemplo, una de las doctrinas que está siendo fuertemente atacada es la doctrina de la imputación. Con este nuevo movimiento que está cogiendo mucho auge dentro de la iglesia. Y es importante entonces que nosotros entendamos lo que es la imputación. Otro de los puntos del Evangelio que está siendo atacado es el concepto de justicia. ¿Qué es la justicia de Dios? Pues han habido un sinnúmero de interpretaciones que se le están dando y todas estas interpretaciones conducen a un solo punto: enseñar salvación por obras, otra vez. Pero se presenta de una manera que suena tan bonito que muchos están cayendo en esa idea. El Romanos, totalmente reinterpretado. Entonces, es posible que en algún momento usted se encuentre con esa reinterpretación.
Y usted tiene que tratar de entender, okay, cuáles son las implicaciones de esto que estoy recibiendo, dónde me está conduciendo. Y que yo creo que esta serie de seminarios que se puedan dar, donde uno se enfoque solamente a analizar algunas de estas problemáticas, más otras doctrinas, no solamente estas, otras doctrinas que son útiles también para la iglesia. Yo creo que sería de bendición para todos nosotros. Así que la idea es hacerlo una vez al mes, al fin del mes. Y el éxito de esto es que pongamos empeño, que comuniquemos, ¿verdad?, a la gente para que con tiempo se pueda saber que vamos a estar conectados, y lo demás se lo dejamos al Señor. Pues gracias, Señor. Bien, si se va a hacer, y esa es la idea, ¿no?, de hacerlo, se necesita la aportación de cada uno de ustedes, es decir, la cooperación, porque necesitamos recibir los emails de las personas para incluirlas en la lista, cosa que cuando se haga la invitación se pueda hacer la invitación a todas estas personas. Así que si usted conoce a alguien que quiera invitar para este tipo de reunión, pues entonces tiene que conseguir su email, me lo envía, entonces nosotros podemos incluirlo en la lista de los anuncios que hacemos de cada una de estas reuniones. También los hermanos del grupo de Anduesa están también invitados para que puedan acompañarnos. La idea es, como dijo Jorge, traer a la iglesia de Puerto Rico, la iglesia de Santo Domingo, y nosotros aquí en Estados Unidos, y reunirlos por lo menos una vez al mes. Esto va a ayudar también a la comunión de todos nosotros, ¿verdad? Vamos a conocer un poco más. Bien, hermano. William, la invitación está también para ustedes, para que nos acompañen. Está el micrófono. Cuente con nosotros, no hay problema. Estamos ahí. Muy bien. Lo otro, mis hermanos, que quería decir antes de despedirnos, lo que grabamos del MMS, se me ha hecho difícil bajarlo. Estoy tratando de ver cómo lo hago, porque yo empecé la grabación y no me funcionó, no me trabajó. Entonces el hermano Mario la grabó y me la mandó, pero todavía no he podido bajar. Así que vamos a ver cómo lo hacemos para mandársela. Permiso. Sobre el MMS, yo estuve hablando en la estación de radio hoy, y hay espacio como servicio público a la comunidad. Yo no te comprometí, pero estás medio comprometido. Porque es algo de bendición para el pueblo, y si sirve para el pueblo y la salud de nuestra gente, pues yo creo que sería bueno, ¿verdad?, nosotros aportar nuestro granito de arena. Entonces me dijeron que como servicio público te podían dar un espacio para que tú dijeras los pormenores, siempre haciendo la salvedad de que uno no es médico y que esto tiene, pues, siempre hay que consultarlo con su doctor y demás. Así que te llamaré porque acá yo estoy regando eso como pólvora, ya yo estoy hecho casi un científico, porque parece que soy casi científico, pero como tú eres el más, que está más asociado con eso, pues entonces te llamaré a ver cuándo puedes, si es posible, pues anunciarle al pueblo de Puerto Rico, ¿verdad?, los beneficios de ese antídoto mágico. Muy bien. Okay. Pastor, tiene que tener una aplicación que pueda leer MP4, porque cuando yo bajé el video, lo convertí, la única aplicación que lo podía a ver es Media Player. Sí. Entonces, maybe you can look into that. Sí, yo conozco de eso. El problema no es ese. El problema es bajarlo de Facebook a la computadora. No, pero, yo digo en la mía, ese era el problema, en la mía. Okay. Pero, ya. Ok, pues vamos entonces a terminar con una oración. Ongi, ¿puedes terminar? Sí, oremos. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, estamos en la persona de tu Hijo Jesús, dándote gracias, Padre, por todas las bendiciones, especialmente por el Cordero de Dios, Señor. Gracias porque tú te has provisto de Cordero para la salvación nuestra. Estamos humillados, Señor, ante tu presencia, dándote gracias por ese sacrificio tan enorme, sabiendo que hemos alcanzado la victoria y recibido la vida eterna
por tu gran amor con que tú nos has amado. Bendice a William, Señor, en su tierra. Bendice a Saúl, a los demás hermanos que exponen. A mis hermanos, Padre, protégelos. Guarda también a sus familiares, Señor, de esta situación del COVID. Y sobre todo permite que podamos perseverar en la fe. Que cuando tú regreses, Señor, a buscarnos, podamos decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Así que te damos gracias, Padre, por estas bendiciones y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos la gloria y damos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, William, por tu tema. Bendito para Gracias. No te olvides del video, ¿no? Ayala. Ajá. Yo le voy a mandar el video. Termine de convertir. Ok. Un abrazo. Dios los bendiga. Chao, chao. Saludos a todos los hermanos. Bye, bye. Que Dios los bendiga. Buen principio de semana a todos. Amén, amén.